hermosura, los guerreros de la paz. Bueno, como te adelantábamos al cerrar el bloque anterior, ya tenemos para hacer la columna en vivo, en este caso con el querido Rubén Costa desde España. Creo que está en Barcelona, España. Sé que tenía que tomar un vuelo después y que estamos con el horario ahí justo para hacer la columna, pero lo grato es tenerlo en vivo, poder saludarlo, poder decirle que siempre es un placer tenerlo en este programa. Rubén, buen día, ¿cómo te va? Buenas tardes para vos, seguramente. Hola. No, buenos días también, buenos días, Max, equipo, audiencia, desde Washington. Ah, estás en Washington, pero claro, está bien, entonces sí, buenos días. Bueno, vamos a hacer la columna como hacemos todos los días y todas las semanas y hablar de este políticamente futbolero, ¿te parece? Perfecto, mira, desde hace unos días que tenía esta preocupación sobre, bueno, lamentablemente el reciente deceso del Papa Francisco, sobre su rol como futbolero y como persona que entendía mucho de la política, ¿no? De las características de la política para cambiar el Vaticano, y que en estos momentos era súper importante su presencia, ¿no? Y creo que ahora más que rezar ya por su permanencia, porque lamentablemente nos dejó el día de ayer, es saber si todo lo que hizo, todas las reformas que planteó, sirven como un gran dique, como una gran represa para contener toda una deriva a nivel mundial, que necesita de una voz que hable justamente de lo humano, de la empatía con el otro, con las necesidades que tiene la gente y no desde lo que lamentablemente se vende mucho ahora, el tema de políticas de la crueldad, ¿no? No me importa nada de nadie, pero evidentemente mucha gente padece y creo que ese era también el mensaje del Papa Francisco, un Papa que entendía, insisto, de fútbol y de política. Creo que es el resumen para recordarlo de la mejor manera y que tiene que ver un poco con la columna, ¿no? que me gusta desarrollar, pero como hoy va a ser un poco más interactiva, nos podemos ir conversando. 100% de acuerdo, Rubén. Vos sabés que yo pensaba esto, que digamos, las reformas que han hecho, o que él ha hecho, tal vez se conozcan poco porque no conviene a muchos sectores o a grandes sectores que se conozcan, y a veces cuando haces reformas las tenés que hacer de manera silenciosa también para tratar de hacer el menos ruido posible. Pero cuando vos entrás a analizar cosas que hizo, ¿no? Como el acceso de la mujer digamos, a lugares de administración, digamos, reformas importantes relacionadas con el manejo del dinero del Vaticano, que muchas veces está puesto en tela de juicio. También decir el tema de los abusos y las cosas que ha hecho con muchas congregaciones que se ha animado a cerrar en el mundo, por ejemplo en Perú. Son cosas muy importantes y que de verdad esperemos que la iglesia siga por ese camino, ¿no? Por el bien de toda la gente que realmente cree en la iglesia y que ve en la iglesia una forma de poder acercarse hacia la espiritualidad. Seguro. No, evidentemente creo que vamos a ver el paso de su papado, lo vamos a ver a partir de que ahora se hace en retrospectiva, no solo el análisis de cómo fue su papado, sino también qué implicó, hasta dónde llegaron sus reformas, porque bueno, siempre se dice que las políticas del Vaticano son las que menos se difunden porque generalmente la Iglesia, al tener 2000 años de historia, tiene que ver mucho con la diplomacia silenciosa. Exacto. Y los movimientos realmente son más subterráneos que evidentes. Y no soy un conocedor, no me presento ni como un conocedor de la política vaticana, ni mucho menos, sino por haber un poco leído lo que te llega a partir de diferentes analistas que sí conocen el tema. Sí. Creo que también el tema de encontrar, no solamente en la Iglesia Católica, sino en muchas más creencias, discursos que tengan que ver con humanizar determinadas cuestiones, no al antagonismo ni al enfrentamiento, y que el que piensa diferente es un enemigo, el que haya reformas para el acceso a muchísimas más personas que quieran participar activamente de su espiritualidad, creo que es fundamental. Es fundamental para el mundo que estamos viviendo, porque estamos viviendo, yo creo que sobre todo viéndolo aquí, ¿no? Desde Estados Unidos, una verdadera revolución que incluso para Estados Unidos mismo, para el votante de Estados Unidos, sea republicano o sea demócrata, más de uno está un poco como sorprendido viendo la deriva del actual gobierno Trump. Uh-huh. Y claro, bueno, no solamente es este gobierno, tenemos la experiencia lamentablemente de Milei en Argentina, los gobiernos de ultraderecha en Europa,
ultraderecha no están creciendo, así que creo que es fundamental. Rubén, es muy importante lo que estás diciendo. También yo lo decía en la editorial de hoy. Hoy vemos todos yendo a despedir al Papa Francisco, inclusive Trump dijo que va a ir a despedir, pero el otro día el Papa Francisco también fue duro con su vicepresidente, con Vance, con la poca voz que tenía y con la poca energía que tenía, diciéndole que no estaba a favor de lo que estaban haciendo con los migrantes. Exacto. Y eso es básico y fundamental porque en definitiva él siempre vio que esta situación que ahora se vive acá en las calles de Washington, y probablemente uno, si estás en la zona que es acá estamos a 6 kilómetros de la Casa Blanca, y sí, probablemente te vas a encontrar muchísimos carteles que dicen no me importa de dónde sos, no me importa que seas mi vecino, pero no es la realidad de todo Estados Unidos. Esta es la realidad que está alrededor de la Casa Blanca y el votante de que es el Distrito de Columbia, de Washington, D.C., que habla de la empatía con la persona que viene de un lugar diferente, la probabilidad de convivir desde diferentes lugares, pero no es el común en Estados Unidos que está ganando, con lo cual el discurso del Papa era muy directo. Y si vamos a temas estrictamente futbolísticos, por ejemplo, que también, y ya traduciéndolo no solamente en lo macro, sino también en lo micro, el fútbol, aunque no es un deporte de peso en Estados Unidos, porque, por ejemplo, la sección de deporte de Washington está para la NBA, para el fútbol americano, para el béisbol, para el hockey, y el fútbol prácticamente, excepto porque Messi está ahí y tenemos cierto interés, no tiene un peso muy importante. Pero muchos de los jugadores que le dan la vida a la liga americana de fútbol, el soccer, son latinoamericanos. Y no solamente son americanos ellos, sino también los entrenadores, las familias, reagrupaciones familiares, todo eso en lo micro, pensándolo en lo micro, también tiene que ver con que si se mantienen estas políticas tan de expulsar a la gente y de meter miedo, evidentemente es algo que el Papa estaba en contra, no solo en lo micro del fútbol, sino en lo macro de la vida en sociedad. En algún momento hablamos con vos en una columna, me acuerdo como si fuera hoy, donde vos contabas esto de la deshumanización en el fútbol por el negocio que el fútbol justamente representa, y cómo hasta los propios jugadores son rehenes, digamos, de este negocio, no pudiendo ni siquiera, por ejemplo, enfermarse o no pudiendo ni siquiera tener, digamos, derechos sociales que cualquier otro trabajador puede llegar a tener. Y vos decís, wow, la verdad que cuando lo pensás decís cómo el vil dinero lamentablemente maneja gran parte del mundo, y creo que tenemos que marcarlo, porque si no nos quedamos en el negocio y no nos quedamos que detrás, digamos, del negocio hay personas. Exacto. Y aunque estas tengan, porque la minoría son ultra mega millonarios, el resto está en el bloque medio o el bloque bajo. Exacto. O sea, porque todos apuntamos, claro, que sigan jugando por lo que ganan. Bueno, ojo, los que ganan no son la mayoría, los grandes negocios. La mayoría está en lo medio y en lo bajo. Entonces creo que también desde hace bastante tiempo el Sindicato Internacional de Futbolistas viene planteando de que hay una calendarización, o sea, están sobrecargados por las ligas nacionales, por las ligas continentales y por las ligas internacionales. Y claro, sí, lo estamos otro día, a mí yo quedé asombradísimo con la cantidad de minutos que han jugado, por ejemplo, en muy poco tiempo, la relación entre Mbappé o Vinicius y Ronaldinho. Prácticamente están jugando mucho más minutos jugadores brasileños ahora que hace 10 años atrás, ¿es verdad? O incluso comparando con 5 años atrás. ¿Por qué? Porque cada vez más dependen de la sponsorización, de la venta de derechos televisivos, y entonces no, metele otro torneo más. Ahora acá en Estados Unidos se va a jugar entre junio y julio el Mundial de Clubes, que también tiene que ver la llegada de equipos extranjeros, cómo van a tener los visados, qué tipo de pedidos se van a hacer para los periodistas que vengan a trabajar, y a su vez es más fechas en verano aquí para jugadores que ya compitieron en sus torneos nacionales y continentales, más los que le van a venir después. O sea, lo que antes era un poco las vacaciones de los jugadores en el hemisferio norte, se ha transformado ahora en el Mundial de Clubes. Exacto. Y claro, esto evidentemente va a pasar factura. Totalmente. Juan, ¿querés preguntarle a Rubén? Dale. ¿Qué tal, Rubén? Juan Martín te saluda. No, para agregar a esto que decías de los salarios de los jugadores, que muchos están por debajo de la media y conocemos a los más famosos y los más exitosos en el deporte, también es cierto que el deporte en general y sobre todo el fútbol tiene una carrera corta, ¿no? Que son jugadores que quizás llegan hasta los 35 años, que no han podido desarrollar otras habilidades, otras profesiones,
estudiar o formarse, y que terminan con 35, 40 años ya obsoletos para lo que es el mercado del deporte al que se dedicaron toda la vida. Y no en el se fútbol. pueden insertar en otra cosa. Y es muy complicado insertarse en otra cosa, además de que muchos sufren de depresión porque te dedicaste a algo para lo que fuiste exitoso, de lo que viviste, y ya no podés hacerlo en una edad muy temprana, por lo cual es un caso también para analizar y tener en cuenta. Por supuesto, además, más de uno se dedica, por ejemplo, al tema de representación, otros se dedican a la explotación de cadenas comerciales, pero todos aquellos que tuvieron la posibilidad de gestionarlo durante su carrera. Exacto. El que no lo tuvo, mira, como otro ejemplo, que es comparativamente y que también salen desde un lugar muy diferente, ahora ha ido evolucionando, pero el fútbol femenino, durante mucho tiempo las chicas lo que hacían eran jugar al fútbol, hacer prácticas en sus mismos clubes de profesiones que estaban aprendiendo, porque sabían que con salarios, estoy hablando de Europa y España, seguramente esto en otros lugares no se debe dar, pero el ejemplo de España, en la Liga Española, las chicas estudian, hacen profesión para luego, terminado su carrera profesional, que es mucho más corta en algunos casos de los chicos, poder seguir trabajando, porque ya no hicieron diferencias con sus salarios, Exacto. sino que tienen que ver cómo va su vida laboral. Y es el rol humano que debe tener cada club con sus futbolistas, Exacto. ¿no? Con sus participantes. Exacto. Rubén, de verdad, la verdad que yo creo que era un momento para que la gente piense, reflexione. Me interesa mucho lo que venimos haciendo. En tu columna puntualmente lo estamos haciendo hace ya tiempo, de ver la cara humana del deporte y la deshumanización que por el dinero viene teniendo justamente el fútbol. Así que yo decía hoy en la editorial, es un momento para que las cosas en el mundo, si no nos gustan, cambien. Y que el ejemplo del Papa Francisco sirva justamente para aquellas personas que pretendemos esto, que nos gustaría que las cosas cambien, que no siga todo igual. Yo creo que es un granito de arena, es un bálsamo dentro de todo lo que vivimos, tener esta columna de Políticamente Futbolero. Así que te agradezco, que tengas buen viaje, sé que te estaba yendo, un beso muy grande a Mechi, a Agustín y a Molly ahí, y bueno, nos veremos pronto. Pronto. Perfecto, muchísimas gracias Juan, Maxi, audiencia, equipo, y sí, nos estamos viendo, ya vamos preparando la columna desde Barcelona, va a ser dentro de 15 días. Bueno, un abrazo abrazo fuerte, Rubén Costa. Hoy estaba en Washington, así que ya la semana que viene lo tendremos desde Barcelona. Nunca sabemos dónde va a estar. No, nunca sabemos dónde va a estar, así que bueno, le mando